Templanza. Resumen del capítulo. Un señor demonio atrapado en el cuerpo de un niño de 15 años entra al ring. ¿Qué podría salir mal? Notas del capítulo. Agregado a las etiquetas, pero este capítulo contiene un poco de violencia que es algo gráfica pero solo al nivel de, como, una pelea de anime shonen. Además, referencias vagas a las tendencias canónicas de autolesión de Bingle. Si el mismo representante compite en los 3 encuentros, perderíamos la oportunidad de aprender de verdad. Seré el representante de mi pueblo en el segundo encuentro, se apresuró a decir Sawalin, esperando claramente que el Season de Luo Bingle fuera demasiado noble como para intimidar a una niña pequeña. Por desgracia, tenía razón, todos la han oído. ¿Quién está dispuesto a asumir esta pesada tarea? Preguntó Sen Qingyu, recorriendo con la mirada a la multitud de discípulos y deteniéndose en el grupo de Xiansu, casi antes de que alguien se dispusiera a salir. Los ojos de Season se curvaron ligeramente hacia arriba con deleite al verlo, y Luo Bingle volvió a sentir una oleada de irritación que le quemaba el pecho. A veces, deseaba no recordar ciertas cosas con tanta nitidez. Por desgracia, la afirmación de Season de que Liu Mingyan era incomprensiblemente hermoso se le había quedado grabada en la mente como un feo rasguño. Y justo antes de la conferencia de la Alianza Inmortal, además. Deshacerse de Luo Bingle cuando alguien más le llamó la atención. Bueno, no veía a Liu Mingyan ayudando a Season, así que veamos cómo terminó. Mientras Luo Bingle se hervía de tristeza, Sawalin y Liu Mingyan se saludaron y adoptaron sus posturas de combate. Sen Qingyu los observó intercambiar golpes durante un breve rato, lamentando la incapacidad de Erplan para escribir una pelea decente, pero admirando a regañadientes su sentido de lo que generaría la máxima satisfacción del lector. Luego, echó un vistazo a Luo Bingle, la persona que disfrutaría más de cerca de la gratificación. Para su total confusión, en lugar de apreciar el espectáculo, el protagonista lo miró directamente, con una mirada tormentosa y los labios fruncidos en lo que solo podría describirse como un puchero. ¿Qué? ¿Querías salir a pelear con Sawalin tú mismo? Esta no es una de esas peleas que tendrán en futuros capítulos. Hay niños presentes. Mantén la decencia. Joder. Debería haber enviado a Luo Bingle a este partido en lugar del siguiente, como en la novela. Quizás le habría resultado más fácil. Uf, la retrospectiva es una mierda. ¿O fue que Luo Bingle lo pilló mirando su futuro harén? Vaya, eso sería, no era como si pudiera acercarse a él y decirle, Benji, no te preocupes. Este maestro solo estaba observando la batalla. ¿Quién lo creería? Era el maldito Sen Qingyu, un libertino conocido. Espera, ¿lo sabían, o solo salió eso durante el plan de venganza? Uf, mientras una tormenta de maldiciones le azotaba la mente, Luo Bingle pareció superarlo. De hecho, su rostro se suavizó y las comisuras de sus labios se curvaron en una suave sonrisa. Eso solo sirvió para desconcertar aún más a Sen Qingyu. Rompió el contacto visual para bajar la mirada, frunciendo ligeramente el ceño. ¿Qué pasaba por la mente de ese niño? ¿O era él quien le daba demasiadas vueltas? El humor de Luo Bingle mejoró en el momento en que la atención de Sen Qingyu volvió a él. Ahora, el calor se extendió por su pecho al ver lo adorablemente confundido que parecía su Season, como si no entendiera por qué Luo Bingle lo miraría, como si hubiera algo o alguien más en las cercanías que valiera la pena notar. Aparentemente, no todos compartían esa opinión. Nin Jin Jin jadeó ruidosamente y agarró el brazo de Luo Bingle, exclamando, Luo, tienes té, no estás viendo el partido. Es interesante, preguntó Luo Bingle con indiferencia. Después de todo, ya sabía cómo terminaría. Nuestro CD es tan engreído, interrumpió Meng Fan. Realmente cree que no tiene nada que aprender de cómo luchan los verdaderos cultivadores. ¿Cultivadores de verdad? El duelo de Season ya había terminado. Aún así, miró hacia la arena por un momento. No era sorprendente que Sawalin dominara el campo, entre su abundante y su extenso entrenamiento marcial, común para los demonios nobles. Si no podías demostrar tu fuerza, tu destino era ser pisoteado, y la cantidad de ases bajo la manga, a pesar de no tener ninguno, sería un milagro que Liu Mingyan, quien aún no había conseguido su espada personal, se llevara la delantera. Pero, por alguna razón, no pudo evitar pensar, Chimei no debería permitir que los gestos del demonio la distraigan. Para alguien cuyo estilo se basa en la precisión, esos deslices de control son perjudiciales, comentó Luo Bingle distraídamente. Min Fan se burló de inmediato, como si pudieras hacerlo mejor. Ya veremos. Después de todo, el tercer partido sería suyo,
y si no lo perdió de niño, ciertamente no. Lo iba a perder ahora. No lo sé, suspiró Nin Jin Jin, creo que yo también estaría distraída. O sea, ¿qué pasa con ese estilo de vestido, Luo Bingle, cuya mirada había vuelto hacía rato a Sen Qingyu, volvió a contemplar la batalla con el rabillo del ojo. Claro, la ropa de Zawalin estaba elegida para no ocultar ninguna parte de la que se sintiera orgullosa, y ella se enorgullecía de su cuerpo. ¿Pero era realmente tan llamativo? Bajo esa piel se escondía la misma carne y huesos que todos los demás. Y, sinceramente, incluso si fuera una belleza deslumbrante, uno pensaría que cuando empezara a golpearte hasta dejarte sin sangre, eso tendría prioridad, aunque tenía que admitir que tal vez su percepción estaba un poco distorsionada. Después de todo, aún había gente en el mundo que no estaba locamente enamorada de su Sisun, no es que pudiera asimilar el concepto, así que quizás eran ellos los que se distraían con gente como Zawalin. Se encogió de hombros para sí mismo. Algunos simplemente no tenían buen gusto, en fin, cuanto menos admiradores de Sisun hubiera, mejor para Luo Bingle. No pasó mucho tiempo para que el partido concluyera. Liu Mingyan se acercó a Sen Qingyu y recibió palabras reservadas de elogio por su valentía. Mientras Luo Bingle se afanaba en tragar la bilis, Zawalin se regodeaba con su victoria. Sen Qingyu, por su parte, pareció olvidarse de Liu Mingyan en cuanto ella regresó entre la multitud de discípulos. Le lanzó otra mirada a Luo Bingle y luego bajó la vista hacia Zawalin con la cabeza bien alta. Jovencita, no se preocupe. Esta persona ya eligió a su representante, y le garantizo que, pase lo que pase, se convertirá en su pesadilla. Todos esos altibajos no le hicieron ningún bien al alma de Luo Bingle. Escuchar esas palabras de seguridad fue como si alguien le hubiera metido la mano en el pecho y le hubiera marcado el corazón. En lo más profundo de su ser, pensó que la frase de Sisun era un poco extraña, pero, los cumplidos son cumplidos y la fe es fe. Luo Bingle no pudo evitar sonreír ni sentir una calidez que lo recorría el cuerpo. Observó a su Sisun agitar tranquilamente su abanico con expresión aburrida mientras el anciano demonio salía y Zawalin le explicaba sobre el veneno. Solo después de que la risa de los demonios y la indignación de los discípulos se calmaran, Sen Qingyu se volvió hacia Luo Bingle, con su mirada oscura, agradablemente pesada. Luo Bingle, sal. Una ola de exclamaciones se elevó a su alrededor. Nin Jin Jin jadeó, agarrándose a su brazo, mientras que Ming Fean emitió un sonido ahogado antes de tartamudear. Sisun, enviar al pequeño Mon, enviar a Luo Sidi, ¿no es inapropiado? Sen Qingyu inclinó la cabeza hacia un lado y preguntó con tono mordaz, «Oh, ¿entonces te vas?» Meng Fean negó con la cabeza, mudo y horrorizado, sin atreverse a decir nada más. Nin Jin Jin no se dejó intimidar fácilmente, plantando los pies mientras se aferraba al brazo de Bingle, pero mucho menos elocuente en su angustia. «No. Eso es. Luo Bingle le quitó los dedos con cuidado, luego tomó una página del libro de Sisun y le dio una palmadita en el hombro para consolarla. «Siji, no te preocupes. Este Sidi no perderá la vida ni nada. Pero... el demonio. El veneno». Nin Siji lo sacudió como un árbol frutal, agitado. Luo Bingle replicó, «Con calma, piénsalo, si necesita veneno para derrotar a un discípulo de 15 años, ¿no se refleja eso en su habilidad? Los demonios respetan la habilidad. Si no puede demostrarla, ¿qué cara le quedaría? Incluso podrían empezar a decir que debería cambiarse el nombre a armadura venenosa ancestral». Se oyó un suave resoplido tras él. Luo Bingle se olvidó por completo de su Siji y giró sobre sus talones para mirar. Sisun se rió. Sen Qingyu se aclaró la garganta y dijo con frialdad, «Ya basta de charla. Jin Jin, suéltalo». Nin Jin Jin obedeció a regañadientes, aunque su labio inferior aún temblaba como si estuviera conteniendo las lágrimas. El rostro de Sen Qingyu permaneció impasible, luego, levantó un poco la barbilla, como preguntando, «¿Y bien?» Luo Bingle saludó respetuosamente, «Agradezco al Sisun la oportunidad», y se alejó de la multitud de discípulos. De frente al anciano demonio, sonrió, tranquilo. Si bien era cierto que no había forma de que alcanzara los 100 años de cultivo del demonio en el transcurso de unos pocos meses, salvo arriesgando sus aún frágiles venas espirituales al apoyarse en su herencia demasiado pronto, eso no significaba que Luo Bingle tuviera que venir sin preparación. El conocimiento, como siempre, era el mayor poder que uno podía obtener. Con esta mentalidad, casi todas las noches desde que Sen Qingyu se retiró a la reclusión, Luo Bingle repasaba su combate con el anciano martillo celestial en el reino de los sueños.
Incluso los pequeños detalles que no recordaba en el mundo de la vigilia podían ser extraídos de las profundidades de su mente y examinados. El estilo de combate, las señales y la personalidad de su oponente podían analizarse para desarrollar la estrategia. Así, el primer paso del plan cuidadosamente elaborado por Luo Bingel fue ser lo más molesto posible. El anciano martillo celestial se abalanzó sobre él, claramente esperando que su estatura y poder intimidaran al niño humano y lo hicieran huir despavorido incluso antes de que el combate comenzara. Desafortunadamente para él, Luo Bingel luchó contra cosas mucho más grandes y espeluznantes en su época. Claro, este demonio era casi el doble de alto que él. También lo era una sección de la pata de la libélula elefante, y de vuelta en él, Evis Luo Bingel los cazaba para su sustento. Eran una de las pocas especies con cuya carne no te romperías los dientes, y odiaba que les volvieran a crecer los dientes. En el último momento, Luo Bingel golpeó ligeramente el pie y saltó lateralmente. Esquivó el siguiente golpe y el siguiente de la misma manera, moviéndose solo lo necesario para conservar sus fuerzas. No se parecía en nada al elegante estilo de baile de Sisun, pero funcionó. Siguió evadiendo. Tras una varilla de incienso, los movimientos de martillo celestial se ralentizaron un poco, sus golpes ya no eran tan imprudentes. Por desgracia, no fue que el anciano demonio se cansara, sino que empezó a sospechar. Al fin y al cabo, esperaba una victoria fácil. ¿Cómo era posible que este insignificante niño humano esquivara sus golpes, como si predijera sus movimientos? Aunque el anciano martillo celestial se metió de lleno en el juego y se esforzó por ocultar sus intenciones, no fue suficiente para engañar a Luo Bingel. Sin embargo, según la estrategia que ideó, era el momento de cambiar de táctica. Así, el primer golpe exitoso del encuentro lo asestó el martillo del anciano en sus costillas inferiores. Su visión se oscureció de dolor por un instante al ser lanzado hacia atrás. Cayó de pie, no sin esfuerzo. La fuerza del golpe lo empujó hacia atrás incluso después de que las suelas de sus zapatos hicieran contacto, casi haciéndole perder el equilibrio. Tuvo que apoyarse con una mano al frente para incorporarse. Luo Bingel estabilizó su respiración y comenzó a contar los golpes. El quinto golpe le rozó el muslo, el décimo le dio en la parte baja del estómago, concentrando a Jisoo y en el último momento para formar un escudo. Al verlo resbalar, Martillo Celestial se emocionó, aplicando cada vez más fuerza a sus golpes para intentar terminar la partida rápidamente. Tal como Luo Bingel esperaba, en cuanto la victoria estuvo cerca, el anciano demonio se olvidó de la cautela, desplegando demasiada fuerza y prácticamente declarando sus intenciones. Era solo cuestión de tiempo para que se presentara una oportunidad. Desafortunadamente, esto le exigió seguir comiendo golpe tras golpe, y Luo Bingel tampoco tenía energía infinita a su disposición. El golpe número 35 le impactó de lleno en el pecho y lo lanzó por los aires. El impacto lo desorientó por completo y el sabor a sangre le llenó la boca. Antes de que pudiera recuperar el equilibrio, ya se estrellaba contra el suelo. Algo en su hombro hizo un crujido ominoso. Habitualmente rodaba a pesar de ello, esperando completamente que el golpe final aterrizara donde él estaba. En el abismo, tomarse el tiempo para curar tus heridas te hacía carne. Pero no había vibración ni sonido, ni siquiera una ráfaga de aire desplazado, y ningún monstruo que se cerniera sobre él. Estaba en la secta de la montaña Kankion. Esta era solo una pequeña invasión de Sawalin, y el anciano Skyhammer era un pez pequeño y un impostor. Mientras Luo Bingel forzaba su cuerpo hacia arriba y colocaba su hombro, no era un descanso. Bien, el anciano demonio rió despreocupadamente, bastante lleno de sí mismo ahora que logró asestar algunos golpes. Pequeño niño, date prisa y admite la derrota. Este anciano aún puede perdonarte la vida. La ola de murmullos de aprobación se elevó. Sin embargo, una voz detuvo esa marea. Él ganará. El tono de la declaración era ligero, como si el orador estuviera comentando el clima o confirmando un hecho bien conocido. Al escuchar esa cadencia melódica, Luo Bingel se olvidó por completo del dolor. Así es, la razón por la que estaba aquí, en este partido, era porque Sisun creía en él. Y la razón por la que estaba aquí, en este momento, era porque sus sentimientos por Sisun le daban fuerza. Luo Bingel sonrió, tragó la sangre que tenía en la boca y se puso de pie. Mirando directamente al anciano demonio, dijo, como mi Sisun cree tanto en mí, este será un hombre con la fuerza de 100. A pesar de las heridas, su voz era clara y sonora, por lo que sus arrogantes palabras resonaron en el campo de batalla, acallando por un instante los murmullos de preocupación y las burlas. Entonces, los demonios estallaron en una cacofonía aún más fuerte de insultos y risas. Sin embargo,
Luo Bingel solo podía pensar en qué cara ponía Si-sun. ¿Estaba sorprendido? ¿Halagado? ¿O se preparaba para regañarlo por su falta de modestia? Bingel estaría contento con cualquiera de esas. En serio. El anciano martillo celestial rió entre dientes y negó con la cabeza ante la jactancia de Luo Bingel, pero sus manos aferraron su arma con más firmeza que antes. Después de todo, el combate ya había durado mucho más de lo esperado, y ese joven aún tenía el descaro de responder mal después de recibir tantos golpes. La impaciencia del anciano demonio estaba empezando a vencerlo. Al ver eso, Luo Bingel ajustó su postura y ralentizó su respiración. Mientras K-Hammer se precipitaba hacia él, giró su atención hacia adentro, buscando la cosa chisporroteante y negra como el carbón que vivía en lo profundo de sí mismo y tirando. Lo mejor sería matar al anciano demonio de un solo golpe. Sin embargo, esto requeriría que liberara por completo su sello, y no podía arriesgarse, así que tendría que conformarse con infligirle graves daños físicos. Incluso esa pequeña cantidad de energía demoníaca que permitió que se filtrara en su sistema lo vigorizó, quemándole las venas. En un instante, ya estaba cara a cara con el anciano demonio, usando su martillo como trampolín. Desafortunadamente, Luo Bingel no logró partirle el cráneo al demonio como pretendía. El golpe lo hizo volar, y su armadura rozó el suelo al aterrizar. Sin embargo, no logró su objetivo y Luo Bingel no pudo evitar sentir un leve desmayo. Mientras los vítores para Luo Bingel comenzaban a llegar, Shen Qingyu mantuvo su fachada impasible. Pero en sus pensamientos, silbó asombrado, ¿realmente un manual de cultivo adecuado marcaba tanta diferencia? En la novela, Luo Bingel fue golpeado hasta la médula. Apenas podía mantenerse en pie después de terminar el combate, hasta el punto de tener que apoyarse en la delicada figura de Nin Jin Jin para caminar de regreso a la cima, lo que, por supuesto, solo avivó el odio del Shen Qingyu original, lo que lo llevó a la siguiente sección de abuso tras abuso. Comparado con lo que leyó, su Luo Bingel apenas recibió un rasguño. Luo Bingel se abrió paso entre la multitud de discípulos que lo rodeaban, lleno de determinación, aunque su cuerpo no estaba del todo preparado para la idea, con las extremidades pesadas y el flujo de energía lento. De todos modos, se arrastró hacia adelante, sin prestarle mucha atención. Algunas fracturas no eran nada que no hubiera superado antes. Y ganar el partido era solo un calentamiento. El objetivo más importante de hoy era. Aún no había llegado al lado de Shen Qingyu cuando el rostro de su Si-sun cambió. En verdad, el único cambio fue un ligero endurecimiento alrededor de sus ojos, pero por supuesto no escapó a la atención de Luo Bingel, y en medio suspiro, Shen Qingyu estaba tan cerca que su manga ondulante rozó el hombro de Luo Bingel, y el anciano Skyhammer estaba en el suelo nuevamente. Joder, este fue el primer ataque, y ni siquiera logró girar la cabeza a tiempo. Debilidad. ¿De verdad era tan inútil? ¿De verdad era tan débil? ¿De verdad no tenía forma de hacer nada bien? ¿Intentas matarlo? No dejaré que intimides a mi discípulo, dijo su Si-sun en voz baja, porque siempre, cuando Luo Bingel estaba en su peor momento, Si-sun lo defendía así. Aquí, en la ilusión del demonio del sueño, en Huayue, ¿y por qué lo rechazaría cuando Luo Bingel pensó que hizo todo bien? Shen Qingyu giró ligeramente la cabeza. ¿Estás bien? Si-sun salvó a este indigno una vez más. Muchas gracias. Bingel no estaba seguro de poder soportar el peso de la mirada de Si-sun en este momento, pero estaba bien. Lo que tenía que vigilar estaba en el suelo de todos modos. Al igual que la última vez, el anciano demonio caído en desgracia apareció de nuevo. Al igual que la última vez, sin la menor vacilación, Shen Qingyu trajo a Xiu ya para defenderse. Hasta ahora, Luo Bingel era cuidadoso, siempre reforzando el sello de su sangre con y para que no se rompiera en el momento más inoportuno. Ahora, se había olvidado por completo de eso. Si dejara que Si-sun sufriera otra vez por su culpa, ¿qué sentido tendría ocultar su herencia? Incluso si todos lo insultaran, incluso si Si-sun lo mirara con desprecio nuevamente, ahorrarle incluso un poco de dolor valía la pena. El cuerpo de Luo Bingel ardía, la energía espiritual se liberaba y la energía demoníaca se filtraba a través del sello, pero su mente estaba completamente despejada, su concentración era perfecta. Se lanzó hacia adelante, su palma izquierda golpeando con toda su fuerza, sin importarle la armadura del demonio, y su brazo derecho envolvió la cintura de Shen Qingyu para tirarlo hacia atrás. El anciano demonio ya había sido derribado 2 veces, y Sui se había agotado. Ante el contundente golpe de Luo Bingel, no pudo evitar tambalearse hacia atrás. Shen Qingyu no desaprovechó la oportunidad,
la mirada blanca y pura de Xiu ya brilló, y el cuerpo del anciano martillo celestial se partió en dos mitades ensangrentadas, provocando jadeos de horror entre la multitud. Shen Qingyu, francamente, no tenía la intención de un espectáculo tan sangriento. Fue solo que, en una fracción de segundo antes de que Bingle lo detuviera, su mente se dio cuenta de que estaba a punto de ser envenenado letalmente, y aunque eso se evitó, todavía estaba asustado y automáticamente atacó con todo su poder. ¡Aidia! Los cultivadores daban miedo. Luego Bingle dejó escapar un suspiro que se le quedó atascado en la garganta. Estaba hecho, sin una cura, no atormentaría a Sisun en esta vida. Mientras su cuerpo se hundía en alivio, gradualmente se dio cuenta de que su brazo todavía estaba firmemente envuelto alrededor de la cintura de su Sisun. Nunca quiso soltarlo. Quería cortar la extremidad ofensiva y golpearla. Esos sentimientos surgieron en su corazón simultáneamente. Con el rostro ardiendo de vergüenza, Luo Bingle volvió lentamente la mirada hacia el rostro de Shen Qingyu. Al ver que finalmente había recobrado el sentido, Shen Qingyu arqueó las cejas con picardía. Desafortunadamente, al contemplar ese rostro tan querido, con la calidez de su ser querido tan cerca, Luo Bingle perdió cualquier pensamiento que tuviera. Entonces, el mundo se tambaleó, y de repente comprendió que tal vez no era solo el efecto natural de Sisun en él. Dirigiendo su atención hacia adentro, esto era un desastre. El sello de su sangre apenas se mantenía, pero la energía demoníaca se filtraba en su sistema, lo que a su vez agitaba su energía espiritual, cuyo flujo era errático, casi hasta el punto de causar dolor. Y también su cuerpo estaba ocupado descomponiendo el veneno, ya que en realidad no logró evitar ser perforado. Un par de manos le agarraron los hombros. Bingle, Sisun sonaba muy preocupado. Con otro mareo, Luo Bingle se inclinó hacia adelante, apoyando la cabeza en un pecho firme que se movió ligeramente con la repentina y sorprendida inhalación de Sisun. Bien, Sisun está vivo, murmuró Luo Bingle con entusiasmo, justo cuando su mente dejaba atrás el mundo de la vigilia. Sinceramente, Luo Bingle no quería dejar que Sisun lidiara solo con los demonios restantes, mientras protegía su cuerpo inconsciente. Sin embargo, la alternativa era aún peor. Si no calmaba sus dos energías cuanto antes, el resultado, ya fuera la ruptura de su sello o una desviación de su sería desastroso. La forma más fácil de evitarlo sería bloquear su cultivo por un tiempo. Desafortunadamente, con su sangre latente, necesitaba la energía demoníaca para purificar a Sin cura, mientras que la energía espiritual era necesaria para reforzar el sello. Por lo tanto, escapar del mundo de la vigilia era la mejor opción. Si hubiera permanecido consciente, cada pensamiento fugaz, cada momento repentino de ansiedad, cada amenaza percibida podría inducirlo a atacar, poniendo en peligro a todos a su alrededor. Cuando ese todos incluía a Sisun, Luo Bingle no estaba dispuesto a correr el riesgo. Ahora, sin una salida tan conveniente, lo peor que esa energía turbulenta podía hacer era devorarlo desde adentro y destruir su mente. Afortunadamente, Luo Bingle sabía por experiencia que su mente podía soportar muchos golpes. Y además, había algunas cosas que necesitaba hacer en su paisaje onírico, dado cuál sería su próximo desafío. Existir como una proyección onírica era reconfortante, tras días pasados en su cuerpo demasiado joven, demasiado débil, demasiado frágil. Se estiró con los brazos en alto, simplemente para disfrutar del control que tenía sobre esta forma. Luego, con un ligero golpecito con el pie, se elevó, contemplando el paisaje. Profundas grietas hendían el desolado páramo. Algunas emanaban una luz tenue y misteriosa, mientras que otras emitían aullidos lastimeros. Más lejos, en el límite del sueño, donde el cielo se fundía con la tierra sin rastro de horizonte, espinas negras y retorcidas, garras, cuchillas, perforaban la materia onírica, estáticas bajo la mirada directa, pero siempre cambiando de forma cuando distraía. Despreciaba su presencia, pero aún así, tenerlas tan lejos en lugar de impregnar la mayor parte del paisaje onírico ya era una grata sorpresa, un agradable efecto secundario de retroceder en el tiempo. Con suerte, cuando llegara el día de arrancarlas, podría conservar la mayor parte de su mente intacta. Muy por encima de la tierra, unas esferas brillantes flotaban, brillando con luz propia, hermosamente, puras en este reino mugriento y devastado. Las atrajo hacia sí, reforzando las barreras alrededor de cada una, y luego las envió hacia arriba, empujándolas hasta que no parecían más que estrellas en el cielo. Después de todo, no quería que el demonio del sueño los tocara. Hecho esto, finalmente centró su atención en la masa retorcida de energías justo por encima del suelo, agitándose y arrojando pedazos del paisaje de un lado a otro. Con un suspiro,
se subió las mangas y fue a limpiar el desastre. Notas finales del capítulo. Me acabo de dar cuenta hoy de que perdí por completo la espada que le di a Bingle en el capítulo anterior. Supongamos que la dejó en algún momento mientras estaba ocupado mirando a su Sisun y se olvidó de ella. La carta de hoy es la templanza. Significado: ejercitar la paciencia y la moderación, mantener el equilibrio interior.